Continúa viendo el video 7 de 8 correspondiente a la unidad 1. ¿Qué son las personas con discapacidad? Bien, este es otro grupo en situación de vulnerabilidad. Recordemos que estamos en nuestra unidad 1, que lleva por nombre la víctima y el imputado en contacto con el policía primer respondiente. Personas con discapacidad. Es un tema muy amplio, pero vamos a abordarlo de manera muy resumida en este momento para que podamos abordar, bueno, ya abordamos la mayoría de los grupos en situación de vulnerabilidad y vamos a avanzar con este. Personas con discapacidad. ¿Qué es una persona con discapacidad? Cuando nosotros hablamos de personas con discapacidad, automáticamente pensamos a una persona que no puede caminar, pensamos que se refiere a una persona ciega, a una persona sorda. Son a las personas que ubicamos como personas en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad. Pero ¿qué es la discapacidad? ¿Sabían ustedes que todos nosotros, quienes a lo mejor no tenemos una diversidad funcional o una deficiencia, nosotros somos responsables de que las personas se llamen personas con discapacidad? Nosotros somos responsables de que exista la discapacidad. Les voy a decir por qué. Porque la discapacidad se forma solo si existen barreras. ¿A qué nos referimos? Bueno, la discapacidad resulta de interacción entre las personas con diversidad funcional y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en una sociedad. Es decir, ¿qué es una persona con discapacidad? Una persona con una, anteriormente se le llamaba deficiencia. Bueno, ahora se sugiere que se llame diversidad funcional. Y esta persona con una diversidad funcional, que a lo mejor es física, no puede caminar, requiere de una silla de ruedas, ahí ya tenemos a una persona con una diversidad funcional o deficiencia. Su deficiencia pues es física, no puede caminar. Y esta persona que se encuentra acá con esta diversidad funcional, al querer interactuar en un entorno y encontrarse con barreras, eso va a hacer que exista la discapacidad. Por ejemplo, si esta persona que no puede caminar requiere de una silla de ruedas, que tiene una diversidad funcional física, y quiere llegar a una oficina de gobierno donde tiene que realizar un trámite en el tercer piso y no hay elevador y no hay rampas, no va a poder de manera accesible estar en este lugar, entrar y subir las a lo mejor 100 escaleras que existen. No va a poder realizarlo con esa facilidad como alguna persona que no requiere de una silla de ruedas. Entonces ahí será persona con discapacidad. Cuando tenga una diversidad funcional y exista una barrera que le impida de manera igualitaria estar en condición de igualdad que los demás. Es decir, una persona con diversidad funcional al estar en un entorno se encuentra con barreras y esas barreras impiden que esta persona con discapacidad pueda, esta persona con diversidad funcional pueda acceder al igual que los demás. Es decir, no va a poder ir al tercer piso como las personas que no requieren de una silla de ruedas. Entonces, ¿cómo sería? Pero esta misma persona, vamos a poner otro ejemplo, esta misma persona que va a realizar su trámite en el tercer nivel, llega a esta oficina y desde el momento del acceso a la oficina hay una rampa, puede subir sin ningún problema, sube a esa rampa y después hay un elevador que la lleva al tercer nivel sin ningún problema, entonces ya no será una persona con discapacidad. Únicamente será una persona con una deficiencia física, con una diversidad física, pero no una persona con discapacidad. Discapacidad únicamente va a ser cuando existan barreras. Si no existen barreras, es una persona con diversidad funcional únicamente, no con discapacidad. ¿Y cuándo va a ser discapacidad y cuándo no? Bueno, su servidora sufre miopía y astigmatismo. Si yo me quito los lentes y voy a tomar clases presenciales y voy a sentarme hasta atrás, difícilmente voy a ver lo que se proyecta en el pizarrón o en diapositivas, porque no alcanzo a ver hacia lo lejos. Cuando quiero ver varias letras proyectadas hacia lo lejos, las letras se ven borrosas, no voy a poder verlo. Entonces, ¿soy una persona con una deficiencia visual? Sí,
soy una persona con una deficiencia visual, con una diversidad sensorial de manera visual. Mis ojos son deficientes, no pueden ver sin lentes de manera óptima, necesitan el auxilio de algo más. Entonces, ¿yo seré una persona con diversidad funcional? Sí, pero no soy una persona con discapacidad. ¿Por qué? Se eliminan las barreras. Me pongo los lentes y ya no hay ninguna barrera. Yo puedo ver incluso mejor que ustedes que no usan lentes. Puedo ver bien el pizarrón, puedo ver claro, puedo entender la clase sin ningún problema. Entonces, una persona con una diversidad funcional siempre va a ser una persona con diversidad funcional o deficiencia, como comúnmente se conoce, pero únicamente va a ser una persona con discapacidad cuando existan barreras. Si no existieran unos lentes, si no existieran elementos más cercanos para que yo pudiera leer lo que se proyecta en las diapositivas, entonces sería una persona con discapacidad. Pero como existen los lentes y los lentes hacen que yo pueda ver mejor, entonces ya no tengo ninguna barrera. Es decir, no puedo ser llamada una persona con discapacidad. No puede darse un trato preferente a mí o un enfoque diferencial o especializado porque yo ya no tengo barreras, ya no puedo ser considerada como una persona con discapacidad. Eso es la discapacidad. México es parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a nivel internacional. A nivel nacional tenemos una ley general para la inclusión de las personas con discapacidad. E incluso en esta ley se establece que en la Administración de Justicia el Estado está obligado a proporcionar a las personas un intérprete básico, tener dos intérpretes básicos en lengua de señas mexicanas y en braille, pero esto no es así. Entonces, a veces no se cumplen los objetivos que se quieren, se tiene escrito en una ley, pero de manera práctica, de manera material, no es posible. No lo han hecho, no se ha hecho en todo el Estado mexicano. Bueno, también tenemos cuando se trata de materia penal o de casos que involucre personas con discapacidad en administración de justicia, tenemos un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de las personas con discapacidad. Es decir, cómo vamos a actuar frente a los casos en los que intervengan personas con discapacidad. Existen 4 tipos de discapacidad. Estos son los tipos de discapacidad reconocidos y tenemos una discapacidad física, motriz o motora, así se llama, que resulta aquella persona con una diversidad funcional, una deficiencia física, una deficiencia motriz, motora, que desde luego al interactuar con un medio y existir barreras, pues sería una persona con discapacidad. Si no, dijimos, si no hay barreras, únicamente voy a ser una persona con una deficiencia o diversidad funcional. Existe también la discapacidad sensorial. ¿Quiénes son un claro ejemplo de las personas con discapacidad sensorial? Bueno, una persona ciega, una persona sorda. Ellos son un ejemplo de las personas con discapacidad sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada una de ellos. ¿Ok? Perfecto. Que igual al interactuar con un entorno, si existen barreras, va a ser discapacidad, sino únicamente diversidad. Incluso ustedes sabían que las personas, yo les dije, discriminamos, violentamos muchas veces por ignorancia, por lo que desconocemos. A las personas con discapacidad las vemos como personas, ay, pobrecitas, qué tragedia, qué castigo que deben estar pagando los padres que tiene un hijo con discapacidad. Con discapacidad, a lo mejor es un niño sordo, un niño ciego, un niño que requiere de silla de ruedas para poder caminar. Ni es un castigo divino, ni es un castigo de los dioses egipcios, ni de un castigo de nada, y tampoco es una tragedia.
nosotros los vemos como inferiores, los percibimos como inferiores porque nosotros, con a lo mejor nuestros sentidos o sin esas diversidades funcionales o deficiencias, pensaríamos que no podríamos hacer las cosas, pero las personas se adaptan. Hay algo que se llama adaptabilidad, que si te falta algo, generas las condiciones para que estés en igualdad que los demás o puedas realizar las cosas. Anteriormente se ocupaba el término personas especiales, ¿no? Se les decía personas especiales. No, no son personas especiales. La comunidad de personas con discapacidad dice, no lo adornen bonito, como que, ay, pobrecitos, son personas especiales. No, no somos personas especiales o con algo mágico. Somos personas con una diversidad funcional. Entonces se regresó el término a persona con discapacidad, porque llamar discapacidad se reconoce que existen barreras y que la persona con esa deficiencia únicamente va a tener discapacidad si existen barreras. Si no existen barreras, va a ser una persona con deficiencia. Por eso, no decir personas especiales o personas enfermitas, ¿no? No vamos a hacerlos menos, no vamos a disminuirlos, no le vamos a llamar sordito o el cieguito, porque no son pequeñitos, son personas completamente. Y son personas que tienen una deficiencia, ya sea auditiva, sea sensorial. Las barreras y la discapacidad y el verlos menos a ellos está aquí, en nosotros, en nuestra cabeza, en cómo los percibimos. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que las personas ciegas juegan fútbol? Yo le pregunto a usted, imagínese en este momento, usted, si el día de hoy perdiera la vista, ¿usted cree que pudiera jugar fútbol? Fútbol, partidos de fútbol como tal, meter goles en contra del otro equipo, en la portería del otro equipo. ¿Usted podría hacerlo? Sí, ¿por qué? Porque hay algo que se llama adaptabilidad. Las personas se adaptan a las circunstancias, generan condiciones para realizar sus actividades. ¿Usted cree que una persona sorda pueda manejar? Sí, no. ¿Usted cree que si una persona sorda acude ante la Secretaría de Movilidad, no sé cómo se llame en su estado, y pida una licencia de conducir, le otorguen su licencia de conducir? ¿Sí o no? A una persona sorda. ¿Una persona sorda podría manejar? Sí. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos para manejar? La visión, ¿no? Podríamos entonces manejar. ¿Para qué necesitamos la audición? Podemos ver a través del retrovisor, a través de los espejos laterales, una ambulancia, una patrulla, pero necesitamos la visión, el cuerpo para poder manejar. Entonces, las personas sordas manejan y manejan sin ningún problema. ¿Ustedes creen que una persona sorda pueda viajar sola en un avión? También pueden viajar solas sin ningún problema. Incluso las personas ciegas tienen Facebook, tienen redes sociales, el teléfono tiene accesibilidad para que ellos puedan escuchar los mensajes que les escriben en sus fotos, en sus publicaciones. Pueden ellos escribir algún comentario, darle me gusta, me encanta, me entristece, me enoja. Pueden reaccionar a las demás publicaciones en Facebook. Entonces, esas barreras empiezan a crearse, pero en nuestra mente, en quienes no convivimos y no conocemos el contexto de una persona con discapacidad. Entonces, ahí sí, nosotros somos responsables de la creación de todas esas barreras. No vamos a disminuir, no vamos a hacerlos pequeñitos, no vamos a decirles sordito, cieguito, enfermito, loquito. No, vamos a decirle el nombre como lo recibe una persona con discapacidad, una persona sorda, una persona ciega, de esa forma. Y a ellos no les genera ningún problema. Les genera mayor problema que tú le digas cieguito, porque tú lo estás haciendo menos. Tú en la visión que tienes lo estás haciendo menos. No es cieguito, no es pobrecito, no es pequeñito, no es menos. Es una persona con una deficiencia y punto. Bien,
Existen 4 tipos de discapacidad: discapacidad física y discapacidad sensorial, que son las discapacidades que más hemos conocido. Dicen, personas con discapacidad, se nos viene a la mente inmediatamente una persona en silla de ruedas, una persona ciega, una persona sorda, pero existen otros tipos de discapacidad. ¿Cuáles son? Discapacidad intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado como en la conducta adaptativa de la persona. Es decir, personas que tienen un retraso son personas con una discapacidad intelectual, y el retraso tiene grados. Puede ser moderado, puede ser leve, puede ser, no recuerdo en ese momento cuál es el otro nivel, pero son 4 niveles de retraso. Entonces, una persona puede tener un retraso leve y poder realizar sus actividades de manera independiente, sin ningún problema. De hecho, lo que se busca con las personas con discapacidad es que sean independientes, que ellos puedan decidir, que ellos puedan actuar, que no necesiten depender de alguien más, que exista accesibilidad en todos los lugares para que ellos una persona ciega pueda entrar a un edificio, leer a través del braille y realizar sus actividades. Que una persona que no puede caminar, que requiere de una silla de ruedas, se pueda mover en un edificio sin ningún problema. Que una persona sorda encuentre a personas en las instituciones de gobierno, personas que hablen o se comuniquen con lengua de señas y puedan acceder sin ningún problema. Se busca que sean independientes. Y el 4 tipo de discapacidad es la discapacidad mental, o también llamada discapacidad psicosocial. Un claro ejemplo es la esquizofrenia. Otro claro ejemplo, y que es muy poco visible actualmente, es la depresión. La depresión es un tipo de discapacidad. ¿Por qué? Porque anula tu voluntad. Cuando es una discapacidad, no estamos hablando de una depresión de, ay, me siento triste porque hoy me dejó mi novio, pero ya en 3 días se me pasa. No nos referimos a ese tipo de depresión, nos referimos a la depresión cuando afecta tu sistema neuronal, cuando hay una afectación real y cuando esa depresión te impide asearte, te impide levantarte de la cama, te impide comer, y el pensamiento que predomina en ti es la muerte. Bueno, la depresión no se cura con echándole ganas. Si hay una persona que está enferma, que tiene depresión, más bien, una persona con depresión, si tú le dices, échale ganas, sé fuerte, con eso no le va a echar ganas, porque no es una cuestión que él pueda manejar, sino ya no es una cuestión neuronal que va anulando su voluntad. Entonces, con echarle ganas, no va a dejar de tener depresión. La depresión se trata a través de personas especializadas que pueden darle un tratamiento psiquiátrico a una persona con depresión. La depresión también no es que les dé a los más débiles, no es que les dé a las personas que no le echan ganas a la vida. La depresión le puede dar a cualquiera de nosotros y es más común de lo que usted se imagina. Y también será un tipo de, la depresión es considerada un tipo de discapacidad, y dentro de la discapacidad mental, porque nos va a impedir, a lo mejor, ¿cómo le exiges a una mujer que cuida a un niño, a un hijo pequeño de 2 años, si no puede cuidarse ni a sí misma por el estado depresivo que vive? Entonces, ¿cómo la sancionas? ¿Cómo la responsabilizas de violencia familiar por omisión, de abandono de menores? ¿Cómo la responsabilizas de un delito si la persona no es capaz de manejar su voluntad? Entonces, por eso tenemos nosotros que conocer a estos tipos de discapacidad y tenemos que entender el entorno de discapacidad. Ahora nosotros hablábamos de las barreras, dijimos, solo va a haber discapacidad cuando existan barreras. Y un claro ejemplo aquí, lo estamos viendo en la imagen, es una persona que no puede caminar, minusválida, bueno, que no puede moverse de manera sensorial normal, porque requiere de unas sillas de ruedas. Y si él quiere ir a alguna de las tiendas y no hay elevador, únicamente las escaleras, entonces habrá una
barrera. Entonces, esta persona será llamada persona con discapacidad ahí. Ahí será una persona con discapacidad. Si esta misma persona va a una audiencia, presencia una audiencia porque es víctima, le tienen que dar un trato especializado y diferencial y especializado porque es una persona con una deficiencia física que no puede caminar. ¿Sí o no? Si va a una audiencia, ¿en ese entorno es una persona con discapacidad? No, no, porque él puede presenciar la audiencia, puede participar, puede intervenir, puede comentarle al Ministerio Público, puede preguntarle al juez. No existe ningún problema para que él se desarrolle en ese entorno, porque puede acceder sin ningún problema a todo lo que se refiere a una audiencia, por ejemplo, de control, se me ocurre, en el proceso penal acusatorio. Pero si nos vamos a otro entorno y en ese entorno existen barreras, entonces sí será una persona con discapacidad. Existen diversos tipos de barreras: barreras físicas, barreras comunicacionales, barreras legales, barreras actitudinales, que son las peores. Las barreras comunicacionales se refieren a aquellas barreras en las que si yo voy a algún lugar, a una institución de gobierno, se me ocurre, y soy una persona sorda, y quiero realizar un trámite, quiero pedir información, pero no hay nadie que entienda lengua de señas mexicanas, entonces hay una barrera actitudinal. Ahí soy una persona con discapacidad. Pero si yo llego, que soy una persona sorda, a esa oficina de gobierno para pedir información y ellos perciben que soy una persona sorda y me canalizan inmediatamente con un intérprete de lenguas mexicanas y él me da toda la información, entonces no sería una persona con discapacidad porque no existe ninguna barrera. Si no está nuestro intérprete, alguien que se pueda comunicar con nosotros, entonces sí existe una barrera y es una barrera de comunicación, una barrera comunicacional. Tenemos otro tipo de barreras que son las peores, las más graves, las que derivan en las demás, que dan como consecuencia las demás barreras. ¿Cuáles son? Las barreras actitudinales. La actitud que usted tiene, que yo he tenido, que muchas personas hemos tenido frente a una persona con discapacidad. Desde el momento de que ignoramos cuál es el contexto de una persona de discapacidad y lo tratamos como menos, como inferior, como pobrecito, como enfermito, como con una tragedia, como con una desgracia. Mucho de ello sucede especialmente con las madres. Las mamás que tienen un niño o un hijo con una diversidad funcional, por ejemplo, un niño que es ciego, pensamos que siempre va a necesitar de nosotros y no dejamos que él sea independiente, lo vamos limitando para generar que él siempre requiera de nosotros. Esa es la actitud que nosotros tomamos frente a esa persona y le vamos creando barreras, porque no lo dejamos ser independiente y vamos creando esas barreras para que él siga dependiendo de alguien y no pueda realizar las cosas por sí mismo. Entonces, esas son las peores de las barreras que incluso han tenido ustedes cuando dicen, es que el que está enfermito, así medio loquito en la cabeza, el sordito, el cieguito, o incluso ustedes cuando no han proporcionado intérpretes de lengua de señas o braille, nosotros realizamos también, discriminamos, excluimos a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque ni siquiera conocemos el contexto de las personas, porque incluso cuando hablamos de leerle los derechos a las personas o de que firmen sus derechos como imputados, si es una persona ciega, va a firmar algo que no está leyendo, que nosotros le estamos diciendo que eso dice y que firme. O una persona sorda no le explicamos sus derechos porque no sabemos cómo comunicarnos ni a quién buscar para que le informe sus derechos. Nosotros estamos excluyendo, estamos discriminando a las personas de manera indirecta. ¿Por qué? Basada en un desconocimiento que tenemos, porque ignoramos cuál es el contexto en el que viven las personas con discapacidad. Bien, cuando hablamos de discapacidad también se crea algo que se llama accesibilidad. Accesibilidad, por ejemplo, tiene dos supuestos: diseño universal para todos y ajustes razonables. Diseño universal nos referimos a, ustedes han ido al Oxxo, han ido a alguna institución, a algún lugar y ven unos cajones que hay unas rueditas pintadas de azul con una figura de una silla de ruedas. Bueno, esos son cajones para personas
con discapacidad física, ¿no? O unas personas con una deficiencia física. Ok, eso es accesibilidad, diseño para todos, que todos puedan llegar y estacionarse, sea una persona o no con una deficiencia física. Cuando nosotros vamos a un edificio, hemos visto a lo mejor que cuando vamos a oprimir el botón para subir para el piso 3, para el piso 4, al lado hay braille. Eso se llama diseño universal. Ese edificio está diseñado para todos, para una persona que no tiene una diversidad, una persona que ve, que puede leer ahí el 3, y para las personas ciegas también, que pueden leer en braille el número 3 para ir al piso 3, ir al piso 4, al piso 10. Ok, eso es el diseño universal, que todos los objetos, los medios, los entornos sean accesibles para todos a través de un diseño para todos. Cajones para personas con deficiencia física, rampas de acceso, elevadores, eso es el diseño universal. ¿Y qué son los ajustes razonables? Ahí es donde entramos nosotros. ¿Qué son los ajustes razonables? Donde participamos nosotros. Cuando tengamos contacto con una persona sorda, por ejemplo, ajustes razonables es hacer todo lo que se requiera para que esa persona pueda, hacer todo lo posible para que la persona con la que nosotros tenemos contacto como policía primer respondiente no tenga barreras. Un claro ejemplo es que si tenemos contacto con un imputado sordo, le hagamos una lectura de derechos con un intérprete. Yo sé que es muy difícil tener en la mano un intérprete, pero eso es el ajuste razonable, lo que nosotros, cómo tenemos que ajustar las cosas para que sea de manera igualitaria. Otro ajuste razonable sería que si nosotros le hacemos firmar a alguien una entrevista, hacer firmar cualquier cosa y esa persona es ciega, que esté traducido en braille. Yo sé que es muy difícil porque para empezar ni siquiera conocemos cuál es el entorno de las personas con discapacidad, mucho menos tenemos las condiciones. Pero bueno, ajustes razonables va a ser los ajustes necesarios que nosotros tengamos que hacer para que la persona esté en igualdad de condiciones que los demás. Por ejemplo, les cuento de un caso en una audiencia de juicio. Nuestra víctima, hay ciertas características de cómo debe hacerse un interrogatorio a una víctima. Sin embargo, nuestra víctima sorda no escucha. Requiere para comunicarse de un intérprete. Vamos a necesitar un intérprete y las preguntas no se van a hacer igual que como sería una persona con la misma estructura y características que se le hacen a una persona que sí puede escuchar. ¿Por qué? Porque la forma de captar la información es diferente. Entonces, ahí vamos a hacer un ajuste razonable, un ajuste necesario para que esté en igualdad de condiciones que los demás, de acuerdo a las necesidades de la persona. Esos son los ajustes razonables. Y estos ajustes razonables y este diseño universal de los entornos se refieren a algo: la accesibilidad. Que todo sea accesible para las personas con deficiencias, para eliminar la discriminación, ya sea la discriminación directa o sobre todo la discriminación indirecta. A esto nos referimos cuando hablamos de discapacidad. Otro grupo en situación de vulnerabilidad, después de este grupo, ya hemos visto varios grupos en situación de vulnerabilidad, existe algo llamado 100 reglas de Brasilia, que es un instrumento referente a los mecanismos que se pueden emplear para garantizar una procuración de justicia inmediata para las personas que son víctimas de delitos o que intervienen en procesos. Bien, en esas 100 reglas de Brasilia se considera como un grupo en situación de vulnerabilidad también a las víctimas. Todas las víctimas también pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque precisamente en la mayoría de los casos se comete violencia en contra de las víctimas porque son
o se ve como personas más débiles, porque son mujeres, porque son personas adultas mayores, porque son personas con discapacidad. Bueno, las víctimas de manera general van a ser personas en situación de vulnerabilidad, pero no siempre será así. Habrá víctimas que no se requiera mayor atención para generar condiciones de igualdad, porque no lo requiere, porque la persona, aunque tiene calidad de víctima dentro de un proceso, no es vulnerable, no tiene una situación de vulnerabilidad. Estos son los grupos en situación de vulnerabilidad, conocidos también como grupos vulnerables y mejor llamados grupos de atención prioritaria. ¿Por qué los vemos? Porque el policía, de manera general, en especial como primer respondiente, va a tener contacto muchas ocasiones con personas, ya sean víctimas, testigos e imputados, que pertenezcan a un grupo en situación de vulnerabilidad. Y para no generar discriminación y para tratarlos con un enfoque diferencial y especializado, como lo vimos en los principios de atención a víctimas, debe conocer primero cuál es el entorno de estas personas en situación de vulnerabilidad. Ha terminado el video 7 de 8 de esta primera unidad.